Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por asistir. Hay como muchas pláticas, entonces se agradezca el que tengan interés en venir a escucharnos. Después, muchas gracias Adweek por la invitación. Algo que me gusta de estos eventos es lo que sucede en estos eventos, a la gente que podemos ver, a la gente que podemos saludar y el encuentro que tenemos todos los amantes de la comunicación, publicidad y todo lo que hacemos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, muchas muchas Querido gracias. Papón, Sergio, Reina, yo siempre, Rafa, es que yo Rafa. siempre digo Reina, Rafa, ¿no? Rafa, bienvenidos, muchas gracias por asistir, por haber aceptado esta invitación que les hizo de Rosbref. Y va a ser muy interesante el platicar, porque son como a veces dudas que tenemos, es lo que tiene que ver la innovación, la creatividad, enfocado hacia lo que hacemos, hacia las marcas. Entonces, ¿de qué forma esto se combina y de qué forma podemos tener buenos resultados? Algo pasa con la innovación que muchas veces cuando platico con la gente, la innovación inmediatamente la ligan a tecnología. Y pues no es así. Hay muchas cosas que se hacen que tienen que ver con innovación en donde no tiene que ver la tecnología. Y con esa pregunta me gustaría empezar, Papón. ¿Qué es la innovación? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que estas cosas siempre nos hacen estudiar y crecer un poco más. Mi sensación que la innovación para nuestra industria no es algo nuevo, es algo de siempre, donde nuestra industria, la comunicación, siempre tuvo que adaptarse a distintos ciclos y hay que mirarlo en perspectiva. Los distintos ciclos, sin remontarnos mucho tiempo atrás, por ejemplo, vi un lugar que todos conocemos, Cannes, en el 2000 la única categoría que había era film. Al año estuvo print y hoy son más de 300. En el 2008 llegó Meta, Facebook a la región, donde cambió la relación entre los usuarios y las marcas, una relación horizontal. Las marcas no estaban acostumbradas a que le digan, por ejemplo, a Reebok, hey, no me gustan tus tenis. Era una locura. Ahora, también vivimos en un continente muy particular y donde la perspectiva es muy importante y también lo social, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a fijar el año pasado, el año del Mundial, ¿cuál fue el medio que más creció? Y creció un 17% en audiencia. Por ahí pensamos y decimos Twitch, TikTok. No, fue la radio porque es el único medio gratuito que nos queda. Y en un continente donde el 50% es pobre, eso es muy importante. Y donde la gente realmente ve un valor, donde ve, hey, aquí también hay influencers, que son los speakers, hey, aquí también hay podcasts o hay playlists, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que entender eso y acompañar como una innovación, y la innovación no tiene que dejar a nadie atrás. Sergio. Yo me voy a alejar un poquito más de la industria publicitaria y justo cuando pensaba en el objetivo del panel, ¿no? Y en el tópico de innovación, empecé a... No fue por mí eso. Pero empecé a pensar, realmente cómo se generaba la innovación, ¿no? Y me trato de correr todo lo máximo posible de la publicidad, un poco partiendo de la premisa que arrancaste a decir. Y para mí la innovación es la conjunción de un problema y una solución, ¿no? Porque la realidad es que si nos ponemos a pensar, no sé cuántas son las innovaciones que resultaron a partir de una casualidad. No sé, yo tengo una en la cabeza que es la única que se me ocurrió cuando estaba pensando esto, que es el dulce de leche en Argentina. Técnicamente era una cacerola que tenía leche, que estaba en el fuego y que se terminó transformando en dulce de leche. Por lo tal, se innovó en un producto sin querer. Pero la realidad es que el grueso de todas las innovaciones que tenemos dando vueltas parten de una tensión, parten de un problema. Y ese proceso que está desde la tensión, desde el problema hasta la solución, es el proceso de innovación. Y lo voy a contar con un ejemplo un poco más sencillo. De vuelta, me corro mucho la publicidad, ¿eh? Pero si yo tuviera acá un cigarrillo y te dijera, Fer, ¿tenés fuego? Lo primero que vos vas a pensar probablemente es si tenés un mechero encima o si tenés algo. Imagínate si no hubiera un mechero. Estarías pensando quizás en fósforos. ¿Y si no hubiera fósforos? Ahí tendrías un problema que no tiene una solución y naturalmente vos tendrías que empezar a pensar cuál es el mejor proceso de innovación como para tener un resultado para eso. ¿Por qué lo cuento de esta manera? Porque para mí, cuando empezamos a hablar dentro de la industria en la que estamos, y acá sí me trato de acercar un poco a lo que venimos a hablar, llamémosle innovación en producto, llamémosle emprender, llamémosle cualquier tipo de innovación, siempre lo primero que tenemos que hacer es detectar la tensión, detectar el problema. Pero después, hasta que no conseguimos la solución, la realidad es que no innovamos, solo pensamos. Entonces me parece que la respuesta más amplia dentro de lo de qué es la innovación es la conjunción, la suma del problema y la solución. Necesitamos las dos cosas. Siempre tenemos que encontrar la tensión y siempre tenemos que ir a por la solución. Rafa.
Yo me remito más también a la escalabilidad. Es cómo se genera valor. Ya para no tocar estos dos puntos, yo creo que sí tiene que haber un problema, pero es innovador cuando es escalable y cuando genera valor y cuando soluciona una problemática. La innovación no solamente depende, como lo mencionabas, desde lo tecnológico, la solución implica cualquier solución a un problema y generalmente lo pensamos y lo ennichamos en cierto tipo de categorías, pero una persona innovadora puede ser una persona que resuelva negocios, pero sobre todo lo pueda escalar y lo pueda llevar a toda la sociedad. Ahí es cuando genera valor y ahí es cuando uno puede definir, eso es innovador. Si se queda en un grupo pequeño o si soluciona una problemática pequeña que no es replicable, pues la innovación no es escalable. Ahora, nuestra industria está llena de estar resolviendo problemas. Entonces, de una u otra forma, la innovación es algo que tenemos que estar trabajando todos los días, ¿no? O estar pensando que siempre tiene que estar presente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las tendencias que están marcando hoy y que nos están ayudando en nuestra industria a estar generando, pues, mayores, resolver estos problemas, ¿no? Sergio. Si quieren, arranco. La realidad es que si me voy a las tendencias propiamente dicho de las que hoy estamos viendo en todos los medios, las que probablemente hoy nos sentimos orgullosos de cuando llevamos a una presentación con clientes o mismo una presentación de interna, yo creo que hoy serían tres como las más relevantes. El Fake Out of Home, que creo que todos tenemos en la cabeza, digo, esa Barbie gigante en Qatar, o tenemos las pestañas de Maybelline de Londres. Tenemos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Digo, desde cualquiera de sus aristas, imagen, video, sonido, lo que sea. Tenemos el advert gaming, que creo que hoy es una de las tendencias que se sigue viendo en la industria publicitaria a nivel de innovación. Pero, así como digo esto, voy a tratar de contradecirme a mí mismo, porque yo creo que todas estas sí son tendencias. Sí creo que hoy se ven en las presentaciones, sí creo que hoy nos sentimos orgullosos cuando se la llevamos a un cliente, sí, obviamente está alineado al brief, pero nos sentimos orgullosos cuando se la llevamos o cuando las mostramos. Pero, así como venía diciendo que quizás eran las tendencias de innovación, ese título solo corresponde a la industria publicitaria, porque la realidad es que ninguna de las tres es innovación. El Fake Out of Home en realidad tiene por detrás el CGI. El CGI está desde los años 50 en el cine. Yo creo que real la primera película fue en el año 58 en el cine. Si nos pasamos a la inteligencia artificial, está en los chips, en los nanochips que tiene Asus, Intel, desde hace varios años. Si nos pasamos al advert gaming, la realidad es que hay chicos de 18, 20, 30 años que están jugando y que se crean su propio mapa o tratan de reinventar cómo jugar como para poder realmente hacerlo de una manera diferente. Con esto quiero decir que puede parecer que son tendencias innovadoras, en realidad puede que sean a nivel de industria publicitaria, pero eso para mí no es la tendencia real. Yo creo que hoy la tendencia real que colabora con la innovación es la democratización de esa tecnología. Y hoy la realidad es que, y soy realmente un férvido defensor de que el valor más grande o la tendencia más grande que nos podemos encontrar hoy en el mercado es que tenemos todo a disposición. Hoy tenemos códigos abiertos de lo que querramos y todo depende de nosotros. Por esto digo, y para resumir y dejar que charle lo de Mau, si no voy a hablar 2 horas, pero un poco lo que quiero decir es, si me tengo que centrar en las cosas más fácticas, hablo de esto, del Fake Out of Home, hablo de advert gaming, hablo de la inteligencia artificial. Pero creo que la más grande de todas las tendencias es la democratización. Y creo que tenemos que seguir bajo ese camino porque es el que nos permite ser cada vez más innovadores. Rafa. Me parece también importante mencionar, además del open source, que es toda la teoría que se genera a través de digital, y que llevó a abrirnos todos a tener una cantidad de herramientas hoy en día. El segundo es la velocidad con que se necesita hoy en día producir, la velocidad de contenido, la velocidad de necesidades hoy en día de las soluciones que tenemos que brindar. Y esa velocidad es lo que genera que las compañías lleguen a soluciones innovadoras. Si tu compañía y la competencia está generando soluciones más rápidas que tú, tienes una oportunidad o tienes que investigar. Y es importantísimo cómo nosotros como líderes de las industrias identificamos lo más rápido posible cuáles son esas soluciones. Y otra cosa es el talento humano, que creo que es una diferencia totalmente abismal. Tenemos y necesitamos encontrar y salirnos del nicho de las industrias propias de marketing y encontrar en otras áreas y convocar esa gente y ese talento para que nos traigan soluciones diversas. La diversidad nos hace diferentes y nos hace escalables. Y creo que ahí es una tendencia bien importante y remarcada.
Papón. Buenísimo lo que levanta Rafa del talento como innovador, digamos, viendo y estudiando en el último programa de desarrollo e innovación de la ONU, 4 androides, ¿no? Presentaron un poco el programa y estaban declarando que estaban dispuestos para poder gobernar distintos países y hasta el planeta, porque las emociones no podían nublar sus decisiones y nos iban a llegar a un lugar mejor. Dentro de eso, que es como una innovación que nos da miedo, realmente, rescaté 4 cosas que me parecen muy interesantes dentro de muchas para nuestra industria. 4 lugares de crecimiento importantes. La sostenibilidad, digamos, la renovación energética es muy importante para nosotros. Todos tenemos celular aquí, muchos vienen en un monopatín, en un auto eléctrico. Tenemos que saber que el 97% de la electricidad que se genera lo hace con energía fósil, o sea que esa transición energética nos va a llevar tiempo y nosotros como comunicadores tenemos que saber transmitirlo. La otra es la ética y la seguridad, donde se van a invertir billones los próximos años por la aceleración de data y también la responsabilidad social que va a tener la inteligencia artificial en todo esto. Sí, digamos, hay algo que se está hablando y se está regulando. La otra es la salud y bienestar, y aunque crean va a ser la industria que más inversión va a recibir desde la telemedicina, y esta última semana, por ejemplo, se anunció un asistente virtual vía chat que podía detectar síntomas de ACV. Hace una semana. Y la comunicación de la salud va a ser súper importante y nosotros como comunicadores y como agencias estar atentos a eso. Y luego el 6G, donde va a transmitir 1 terabyte por segundo. Eso va a multiplicar la data, va a multiplicar las super aplicaciones, ciudades inteligentes. Si pensamos que hoy algunas ciudades inteligentes o los autos autónomos están... No, todavía ese ciclo va a llegar. Esas 4 cosas las sentí como lo más potente que nuestra industria podría tomar, ver y llevar adelante. Han comentado la parte de las herramientas. Creo que sí sería importante como tocarlo y cuáles son las herramientas que ustedes están ocupando y que les están ayudando a poder explorar un poco más el tema de innovación o el parte de su día a día, ¿no? A ver si quieres, Rafa, empiezo contigo. Pues mira, nosotros nos acercamos mucho sobre todo con el valor ético y tenemos que tener y estar alineados con WPP. WPP tiene partner con NVIDIA, que es históricamente fue este creador de tarjetas de video en algún momento y hoy es un creador de tecnología. Con ellos estamos trabajando todo el sistema de Unreal Engine, que son realidades virtuales creadas en tiempo real y quita la necesidad de ir a hacer un shooting, ir a crear un universo en tiempo real, la texturización. Todos los que han hecho V-Ray o 3D saben que texturizar se demoraba y renderizaba 5 o 6 días un computador. Hoy con Unreal Engine se puede hacer en tiempo real y el open source que la gente pueda crear. Si ustedes puedan entrar a Unreal Engine, tú puedes crear personajes, caracteres, darles personalidad, inclusive puedes crear y hablar y en tiempo real comienza a crear obviamente universos diferentes. Eso también está llevado a la producción, todo el tema de los comerciales también nos da un valor diferencial. El otro es Adobe Firefly, que es toda la creación para los directores de arte a través de prompts y evidentemente nos da un diferencial en Ogilvy, en este caso particular, de estar en partnership con ellos y luego también con Google y BART, también clientes de nosotros. Estamos desarrollando sistemas de seguimiento y sobre todo el proceso de cómo nosotros hacemos más friendly el hecho de tú pedirle una tecnología, ¿no? Hoy estamos haciendo open source, pero los que se acuerdan hace 15, 20 años que descargaban música tenían que entrar a un website y pedirle, descargar. Eso es lo que se está viendo hoy con la inteligencia artificial, es un poco la forma de comunicarse se va a hacer más acelerada y en ese sistema WPP quiere también regularse para que todos tengan acceso. Hoy en día todos pueden crear inteligencia artificial, es muy fácil, pero el punto clave es estos partnerships a nivel grandes de corporación para que tú puedas tener una ética comercial de poder usarlo, que es el punto clave, ¿no? No se trata de usarlo, sino la ética comercial de representarlo y que todas las personas involucradas moneticen correctamente, porque creo que el tema de la monetización es súper importante en la inteligencia artificial. Papón, ¿ustedes?
La verdad que estamos por un lado más social y sociológico más que social y que tiene que ver con el research y la sinapsis neuronal, digamos, de alguna manera son pruebas que se están haciendo y nos parece muy interesante, está en beta, pero lo primero que descubrimos básicamente son los reflejos que se transmiten de una persona o sentimientos de una persona a una compu, a tu teléfono, a un sistema. Entonces podemos detectar frente a la comunicación qué se está pasando frente a un producto o frente a cierto storytelling o frente a cierta cuestión. Pero lo primero que descubrimos, primero la viene mostrando la ciencia, que las neuronas, tenemos neuronas en el cerebro, como sabemos, en el corazón y en el intestino. Entonces las ideas, los estímulos estimulan de forma distinta los distintos centros neuronales que tenemos, ¿sí? Donde de alguna manera ya vamos a empezar a escuchar de esto dónde vamos a apuntar la emoción o el estímulo dónde va a apuntar. La verdad que está en un estado beta, pero es muy interesante cómo frente a un estímulo una persona conectada a eso puede demostrar si le despierta emoción, le despierta amor, le despierta incertidumbre, inquietud. Lo usa mucho la política frente a un político cuando da un discurso, qué le sucede, dónde le impacta ciertas propuestas y ahí se arma un patrón. Creo que eso es algo que está guiando y es como un comportamiento sociológico. A mí personalmente me importa mucho, pues en definitiva hacemos comunicación para personas y las cosas que los movilicen no son siempre las mismas y es interesante también tener cierta mirada científica en eso. ¿Ustedes, Sergio? Está buenísimo. Yo tomo un poco de los dos mundos porque la verdad es que si tuviera que respondértelo rápidamente, digo, estamos usando a nivel imagen, estamos usando Midjourney, estamos usando DALL-E, estamos usando la misma inteligencia artificial de Photoshop. Tenemos, hay casos que generamos contenido y lo apuntamos a SEO a partir de ChatGPT directamente y blanqueo con el cliente directo, que estamos trabajando con eso como motor principal. Lo mismo a nivel video, utilizamos Gen 2. Eso a nivel de herramientas más general, si querés, o más democratizadas, como decía previamente. Pero dicho esto, nosotros lo que estamos tratando de hacer también, y hoy está en una versión beta, estamos utilizando una herramienta que se llama LangChain, a partir de un departamento que abrimos hace poco más de a principio de año, se llama Superlab, y lo que hicimos fue, a partir de esta herramienta que se llama LangChain, LangChain es un framework que lo que nos permite es combinar diferentes modelos de lenguaje. Entendiendo que modelos de lenguaje es BART, por ejemplo, que es ChatGPT y los múltiples que hay. Combinamos todos los modelos de lenguajes, pero no solo los combinamos entre sí. Lo que tiene de bueno LangChain es que adicional a eso lo podemos combinar con fuentes de información, lo podemos combinar con un estudio de mercado de un cliente, lo podemos combinar con presentaciones que hayamos hecho nosotros en el pasado para un cliente o para otro, lo podemos combinar con un Drive X que tengamos, lo podemos combinar con Internet abierto, digamos, que entre a Bing, que entre a Google y que tome la información directamente. No solo modelos de lenguaje, fuentes de información, también lo podemos combinar con agentes. Agentes son lo que, para mí, yo no soy el experto en esto, pero la manera más fácil de explicarlo, o lo que me es más sencillo para decirlo, es como si fuera un ser que sigue una instrucción. Que yo tenés que hacer esto y automáticamente entra a esta cadena que yo estoy generando y a partir de ese patrón hace algo. Ejemplo, ir a buscar todo a Internet, o que siga el mismo patrón que hice en el pasado. Y después el cuarto de los mundos que combina esta herramienta es la memoria, que para mí es la más importante. O sea, le estoy diciendo que combinamos los modelos de lenguaje, ChatGPT, BART, combinamos toda la fuente de información que tenemos, nuestra, de clientes, de terceros, la pública. Estamos combinando, aparte, tenemos estas herramientas que de alguna manera son instructores que siguen una línea de pensamiento que ya determinamos nosotros previamente. Y la última es la memoria. Porque la realidad es que lo que tiene interesante esta herramienta puntualmente, que es de código abierto, todos podrían acceder, es que genera memoria. Entonces, todo lo que nosotros hacemos hoy, después mañana también lo podemos capitalizar, y pasado, y va aprendiendo. Y al final de cuentas, para mí lo más interesante a nivel de inteligencia artificial y a nivel innovación es que nosotros terminamos entrenando la inteligencia artificial, pero no la entrenamos porque sí, la entrenamos con un único objetivo, que es la personalización. Y por eso conecto un poco con lo que estaba diciendo Papón recién, porque al final de cuentas nosotros no queremos solo el resultado de la inteligencia artificial o de lo que me puede dar ChatGPT cuando entro y le pregunto. Nosotros queremos toda esa información, pero con mi tono de voz, o sea, con el tono de voz, no de Sergio, de Super, digamos, pero con el tono de voz de Super, con el modelo de pensamiento de Super. O sea, porque no tiene que ser nunca lo mismo el resultado que puede tener hoy, que puede tener Don, que el que podamos tener nosotros, ni que el que pueda tener un emprendedor de su casa, un estudiante o el que sea, porque de vuelta está todo democratizado.
yo creo que el valor más grande, digo, que nos está dando esta herramienta es conectar todas las herramientas de inteligencia artificial, pero con la personalización. Porque al final de cuentas, digo, este entrenamiento tiene ese objetivo final. Ahora, se ha estado hablando como herramienta la parte de la inteligencia artificial. Sí me gustaría como saber los pros y los contras de esta integración que está teniendo con nuestra industria, ¿no? A ver, Sí, Papón. a ver, varias cosas acá. A ver, me parece que primero hay una cuestión en que nos acostumbramos a la fragmentación de la realidad. Ya sabemos que todo lo que vemos y escuchamos lo ponemos en tela de juicio, no sabemos si es cierto o no. Hay un aprendizaje en las guerras que estamos viendo donde de alguna manera la comunicación forma parte de la comunicación estratégica y de política y de guerra del mundo, donde de alguna manera él tiró la bomba primero, él hizo esto. Entonces hay una realidad construida en esa fragmentación que lo único que hace es pensar cuál es la verdad, la tuya, la de él, la mía. No hay una verdad hoy. Ahora, el peligro de esa fragmentación termina siendo que nos termina justamente fragmentando, perdemos un punto de referencia, perdemos un punto de unión, perdemos una relatividad en el tiempo, tardamos mucho más en develar cuándo es y si esa verdad es la verdad. Ahora, lo que nos está haciendo perder es el sentido común, que es un valor único del ser humano. El sentido común justamente es el punto de encuentro en un sentido, ¿sí? Eso me parece que es como uno de los riesgos. Dejo que sigan ahí otros puntos. A ver, Rafa. Yo creo que el riesgo principal es la autoría, ¿no? La pérdida de esa niebla que existe en la creación, pero le da valor al objetivo y a la originalidad. Creo que hoy tenemos acceso a muchas herramientas, por ende hay que ser más consecuente con el sentido original de lo que creamos y de lo que apostamos. Y en ese orden de ideas, yo creo que la atribución de la verdad, creo que también es un punto muy loable, porque hoy en día pueden existir, y lo estamos viendo hoy en día, realidades creadas artificiales, ¿no? Y esa amenaza es latente, y ahí toco el punto de ética. Yo creo que el uso ético de esta herramienta, y como pasa en todas las tecnologías, nuevas soluciones traen nuevos problemas. Y creo que hoy, más cuando pasó el tema, históricamente lo vimos con el internet, con la música, la regulación tiene que ser más presente y tener una velocidad mayor. Y como positivo, creo que el hecho de la oportunidad de crear y el poder creativo, hoy más que nunca es más importante el poder de la idea, ¿no? Se hace mucho más valioso el fondo que la forma. Porque la forma podemos llegar, pero llegar al fondo y al tema estratégico y conceptual es muy bello. Eso, como hoy en día puede ser la diferencia. Esto que dices de la forma y el fondo, ¿no? Al final creo que la inteligencia artificial te puede ayudar con lo primero, pero ya la parte del fondo sí es lo que cada uno como ser humano le aporta al resultado final, ¿no? Sergio. Me sirve lo que decís perfecto para conectar, digo, con lo que iba a responder, porque la verdad es que yo, si les soy sincero, yo lo encuentro muchísimo más pro, digo, que contras. Digo, creo que se puede optimizar presupuesto, creo que se puede optimizar tiempo, creo que te puede generar un wow effect y demás, digo, que no estamos acostumbrados porque tenemos herramientas nuevas, pero hay uno de los puntos que yo lo digo que es positivo y negativo, que es la libertad. La realidad es que las herramientas, estas principalmente de inteligencia artificial, lo que nos brinda al ser humano, digamos, es libertad. ¿Por qué? Es libertad, y desde la parte positiva, yo creo que nos da mucho más tiempo para dedicarnos en una fase más estratégica o una fase más de fine-tuning final, digo, después de generar el grueso del trabajo en el medio. Entonces, creo que lo primero, digo, de la parte positiva de la libertad es eso. Nos deja concentrarnos en los aspectos iniciales y finales. Pero creo que también, digo, la libertad lo que te genera, digo, es una consecuencia, digo, que puede llegar a ser negativa. Porque es lo que decía Papón recién, digo, si no hacemos las cosas, digo, con el sentido común que es necesario, digo, que sea aplicado dentro de la tecnología, la realidad es que se puede desvirtuar todo, ¿no? Entonces, digo, creo que esa es la línea fina, ¿no? Donde, si yo les digo libertad, digo, creo que todos queremos tener libertad, digo, pero la libertad, digo, depende, digo, en manos de quién, digo, cómo la agarremos, digo, es cómo la terminamos de utilizar, ¿no? Entonces, nada, usémosla bien. Sumo un tema a lo que está diciendo Sergio.
Yo creo que lo que nosotros tenemos que defender y lo que tenemos que abrazar es la persuasión, es que es nuestra herramienta, digamos, y tenemos que ser como, bíblicamente hablando, pastores en ese sentido, porque no hay nada que persuada más allá de la idea y el contenido. Nuestra industria es una industria de contenidos, de punto de vista, de generar activos marcarios, pero persuadiendo bien, constructivamente. Entonces, no hay una herramienta que persuada más allá que el contenido. ¿Sí? Digamos, nosotros son herramientas, no confundir el vehículo con el sujeto. Eso yo también siempre trato como dejar muy claro de entendamos de que son herramientas que nos ayudan a que seamos más efectivos y no le tengamos miedo a esas herramientas. Al contrario, las ocupemos a nuestro favor. Me gustaría, con el tiempo que nos queda, todavía 14 minutos, que viéramos algunos ejemplos de trabajos que han hecho y de ahí pues nos pudieran contar un poco. Si podemos ir por favor con el primer video. By finding alternative uses for these products and containers, not only are we reducing the amount of waste that ends up in the landfills, we are also finding creative ways to give these products and containers a new life in our households. El filtro no solo te muestra el uso alternativo de los productos que vendemos, también te dirige a un tutorial para que puedas aprender cómo hacerlo. Estamos creando una nueva plataforma para darle visibilidad y así ayudar a reducir la basura en la isla. Puedes poner el filtro y te sale cosas que puedes hacer con el producto ya después de que no se pueda consumir. Una herramienta que nos permitirá ver y conocer qué hacer con estos productos. Con la cabecita así explota. Brutal, me encanta. Bueno, ya existe una nueva herramienta que tiene como fin evitar el desperdicio de alimentos. Rafa, ¿qué nos puedes platicar? Gracias. Justo lo que mencionaban ahorita, yo creo que partió la idea del conocimiento de las abuelitas, de las mamás que te decían, use café, quite esa mancha con esto, quítele el olor con la avena en la nevera. Y cuando teníamos esas conversaciones, decíamos, ese es el fondo, esa es la idea. Cómo lo lleves al recurso, cómo lo haces más escalable, cómo lo haces trendy, que la gente lo pueda usar, pues en una red social, donde la gente usa los filtros y teníamos Snapchat anteriormente, y la cantidad exponencial del uso de las redes sociales con esta tecnología. Utilizamos el Augmented Reality con una tecnología que se llama Spark, y lo llevamos alcanzable a esa red social, convirtiéndose en tendencia para los jóvenes de cuál es esa curiosidad de para qué sirve este producto, en más de 25 marcas y partners que tuvimos en la isla. Entonces, fíjense que lo más importante de la innovación estaba en el fondo y en el pensamiento, y obviamente en un craft y en una ejecución que la gente le impactara. Y creo que ese es el punto de la innovación, cuando tienes ese equilibrio entre las dos cosas y no crear una tecnología enamorándose de la tecnología porque sí. Lo volvemos a decir, que la tecnología sea la herramienta, más no que sea todo el elemento que soporte a una campaña, ¿no? ¿Podemos ver el segundo, por favor? En África, cientos de miles de personas padecen esclerosis múltiple, pero debido a la dificultad para reconocer sus síntomas, muchos no lo saben hasta que la enfermedad está muy avanzada. Por eso, Roche, en alianza con M-Sein, encontramos una solución. Gracias a un elemento que, a diferencia de los síntomas, todos pueden reconocer.
presentamos The Symptom Ball, una pelota de fútbol específicamente creada para experimentar los síntomas más comunes de la esclerosis múltiple. Peso, el triple de lo normal para sentir la falta de fuerza. Forma, irregular, para dar la sensación de inestabilidad. Color, camuflado, para simular la visión borrosa. Y se la hicimos probar a la gente. I think it's an awesome experiment for people to have a glimpse of what we live through, what we go through on the day-to-day. When I kicked the ball the first time, I missed it. So I had to look at it very well. And I thought, like, what type of ball is it? So I think the most important is to create that awareness. La acción fue replicada de diferentes maneras en 3 países: Nigeria, Marruecos, Argelia, priorizando la experiencia de los síntomas en carne propia. Así logramos capitalizar el alcance del deporte más famoso del continente, para generar awareness cerca de una enfermedad de la que poco se sabe, logrando volver visible lo invisible. Sergio. Gracias. Con Rafa aplaudieron más. Pero nada, la que quería... Gracias. No, lo que quería agregar de esto, digo, que la realidad es que el desafío, digo, cuando nos llegó era que teníamos que generar una campaña de awareness sobre la esclerosis, digo, en territorio africano, digo, con todas las complejidades que eso puede llegar a tener, ¿no? Digo, primero, digo, la primera complejidad es que hacer awareness de la esclerosis como tal, digo, no iba a servir de mucho. Lo que nosotros teníamos que hacer es awareness de los síntomas de la esclerosis, porque son los que nos permiten detectar la enfermedad. Y si detectamos la enfermedad, podemos alargar la calidad de vida de las personas. Porque es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura. Entonces nosotros nos tenemos que concentrar en anticipar, tratar de dimensionar y mostrar los síntomas como para que la gente sea consciente y pueda ir a atenderse, digo, de una manera temprana. ¿Por qué cuento esto también? Digo, porque cuando nosotros llegamos a esa conclusión dijimos, bueno, tenemos que hacer awareness de los síntomas. Pero si yo les decía, puede que tengas visión borrosa, puede ser, digo, que te genere un cierto desequilibrio, puede ser que pierdas o que tengas una falta, una debilidad, digo, en el cuerpo. Probablemente así como se los digo, poco a poco se van a ir borrando, digo, de la cabeza de cada uno. Pero si en lugar de eso los hacemos sentir, los hacemos vivir, los hacemos realmente que cada uno de todos nosotros los tangibilice, mucho más difícil, digo, que esos síntomas se olviden. Y adicional a eso, yo creo que cuando lográs hacer algo de impacto, digo, a través de una innovación, digo, como es en este caso la creación de esta pelota, digo, o de este balón, digo, lo que creo es que generamos tal impacto, digo, que no solo impacta a las personas, digo, que lo prueban, sino también, digo, que lo levanta la prensa, que puede llegar a instituciones, digo, que puede llegar a amplificar el mensaje y demás. Pero dicho todo esto, digo, y más allá de que para mí el balón es una suerte de innovación, digo, y que estamos orgullosos de haberlo creado, para mí una innovación más grande atrás de esto es que nosotros lo hicimos y hubo uno de los países, no sé si no fue Nigeria, no les quiero mentir, digo, que no pudo implementar el balón como tal. Y yo les decía al principio de la conversación que la innovación es, me encuentro un problema y me encuentro una solución. No pudo implementar el balón como tal, pero lo que hizo fue poner unas gafas que hacían blureado, digo, el campo de césped, les pusieron pesos en las piernas. Entonces, sobre nuestra propia idea hubo alguien que innovó, digo, encontrando al problema que se encontró una solución y generó una doble solución, una doble innovación dentro de la misma campaña. Porque al final de cuentas, ese es el trabajo que tenemos nosotros, ¿no? De tratar de resolver esos problemas. Muchas gracias, Sergio. Por favor, nos ponen el caso 3. Si la tecnología vino a simplificarnos la vida. Vengo a buscar el lavarropas PHTE080BS. BS. ¿Es un termotanque? ¿Por qué les ponen nombres que nos la complican? No, es un lavarropas. Lo deletreo, ¿sí? P de pato, L de laguna, W de Guatemala. ¿Será para exponernos? ¿Guatemala? El S90KJ no me queda nada. Pero
te puedo ofrecer el KFJ25. ¿Para encajarnos otro modelo? Te va a encantar, este es un poquitito más caro. Probá OBS en vez de 0 OBS. Pavita eléctrica. La silbadora. ¿Para reírse de nosotros? En Philco trabajamos para hacerte la vida más simple. Por eso cambiamos el nombre de nuestros electrodomésticos, para que se llamen como vos lo llamás. Estaba buscando el Philco cuadradito con tapa gris. Ya te lo pido. Papón, por favor. Bueno, para mí es una contrainnovación, un culto a la simpleza. Pero hay algo importante acá de, básicamente a veces la innovación, un poco lo contaba Sergio recién, ¿no? Están en cuestiones muy simples y a veces resolver un problema simple, también entendiendo qué es innovación para qué tipo de segmento. A ver, hay un dato que es, todos los que tenemos más de 30 años, no sé ustedes, somos de la parte más vieja del mundo, ¿sí? Los que tenemos 30 años un día somos de la parte más vieja del mundo. Estamos acostumbrados a comprar así, estamos acostumbrados a códigos viejos, entonces también qué es innovar para ese segmento y que lo entienda. Me parece que nosotros como comunicadores tenemos la suerte de usar la herramienta, la mejor herramienta que nació antes de cualquier innovación, que es la idea, y hay que aprovecharla. Nos quedan 2 minutos y 40 segundos. Tengo otra pregunta, pero si alguien tiene una pregunta, me gustaría donar este espacio. ¿A alguien le gustaría hacer una pregunta o hago la mía? Como ustedes decidan. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, entonces sigo con mi tiempo. Ahora, las marcas, ¿qué tanto están pidiendo que sus campañas sean innovadoras o seguir en el commodity de lo que funciona y no experimentemos más? A ver, es una lista larga la que piden las marcas. Lo importante es poder seleccionar. Sí, me parece que la innovación, ser relevantes, que pueda dar una solución, que genere conversación, digamos, por ahí todos recibimos, pero te diría que la condición de generar conversación como factor es interesante. Y una conversación positiva y una conversación relevante para que traiga, por ejemplo, la otra vez miraba un artículo de justamente de Adweek que hablaba sobre innovación y valoraba el trabajo de McDonald's y no el de Burger King. Por ejemplo, habló de innovación y orientada a resultado que llevaba a McDonald's a tener por restaurar una facturación de $3.5 millones. En cambio, innovación sin consideración, que es lo que hace Burger King, era $1,5 millones por restaurante. Entonces, de alguna manera, me parece que el generar conversación, el generar consideración, mi sensación es lo que están pidiendo las marcas. ¿Rafa? Yo creo que todos tenemos una definición diferente de innovación y en ese orden de ideas todos pensamos que la innovación es un producto final y la innovación parte desde el mismo proceso, la forma como trabajas, la forma como te comunicas. El cliente tiene maneras de trabajar que los creativos hoy en día nos encanta solucionar los problemas y sobre todo problemas de negocio. Y ese cambio es una innovación también, no solamente esperar a que tengamos un caso o tengamos un tema de mercadeo. El mismo proceso, nosotros hoy en día estamos en la agencia Ogilvy innovando el proceso de creación y pensamiento con una forma diferente. Pero precisamente eso ya de entrada de esa conversación y definir con ellos, sentarse a la mesa, la misma relación innova en la forma de relacionarte con tu cliente.
todo el proceso es súper importante y con que hagas algo muy simple, que voy a ese punto, cambias algo muy simple, vas a ver resultados gigantes hasta el final o inmediatamente. Entonces yo sí creo que es un momento de hacerlo en cualquier segundo y en cualquier momento para innovar, y hay una oportunidad gigante en la industria. Para terminar, Sergio. Yo, si quieren, cierro y retomo un poco lo que estaba diciendo Papón. Yo creo que el pedido del cliente, desde hace años para atrás, y no es una cosa de ahora, termina siendo generar conversación. Todos queremos estar en esa charla, esa plática de parrillada con tu mamá, o que te diga, che, qué buena la idea que hiciste, qué bueno esto que pasó. ¿Por qué? O qué bueno viste esto, Al final de cuentas, lo que queremos es generar esa conversación. Yo creo que hoy, literal, hoy, que estamos a 1 de noviembre, cuando hablamos de innovación, se nos pasan 37 cosas por la cabeza. Pero ayer la innovación es otra cosa, mañana es otra. Pero el objetivo final es el mismo, es generar conversación. Entonces, yo no creo que hoy esté cambiando el pedido del cliente. El pedido del cliente es el mismo que hace muchísimos años. La diferencia es que cuando entra la palabra o el pedido en nuestra cabeza, sí, la percepción de innovación es diferente. Y va a ser diferente mañana, pasado y pasado. Entonces, tenemos que seguir en esa línea. Solamente va evolucionando. Exactamente. Papón, Sergio, Rafa, muchísimas gracias por este espacio, por haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.